Dice que en Deuteronomio 30, 15, 16, pero ¿cómo vivir y qué hacer entre tantos problemas? En una ocasión, Moisés dirigiéndose al pueblo dijo, mira, yo te estoy presentando hoy en una mano vida y el bien, y en la otra muerte y mal. ¿En qué te estoy ordenando hoy? En amar a Yahweh tu Elohim, a seguir sus caminos, a obedecer sus mandamientos, sus regulaciones, estatutos, porque si lo haces vivirás y aumentarás tus números. Y Yahweh tu Elohim te bendecirá en la tierra que está entrando para tomar posesión de ella. Sin embargo, mientras otros buscan la muerte o juegan con su vida, hay millones de personas buscando una ayuda, una asistencia o un milagro para seguir viviendo. Pero Moisés, más adelante en la conclusión de esta instrucción para los hijos de Israel que andan en el camino de la Torá, él añade algo significativamente claro. Deuteronomio 30, 19. Llamo hoy, o yo llamo al cielo y a la tierra para testificar contra ti, hoy que te he presentado con la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por tanto, miren lo que dice Moisés. Por lo tanto, escoge vida para que vivas tú y tu cera. Entonces, démonos cuenta que por medio de Moisés, Yahweh no nos exhorta diciéndonos, no escojan la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no es una opción. La muerte es la consecuencia natural de la existencia física. Por eso él le está diciendo a ellos que escojan vida, pero para vida eterna. ¿Por qué no les habla de muerte? Porque la condición del ser humano, ¿cuál es? Vamos a morir. O sea, aquí Moisés no está hablando de muerte porque este pueblo ya entendía lo que era la muerte física, pero también entendía lo que era la muerte espiritual. Y aquí les está diciendo Moisés que escojan ¿qué? La vida. De tal manera que él nos exhorta diciendo, escoge la vida, con todos los problemas que conllevan. Sin embargo, para el creyente, él ha dejado unas instrucciones, la Torá. Eso significa tomar la decisión de seguir fielmente las instrucciones, escogiendo la vida, al decirnos específicamente qué no hacer y de qué tomar parte y de qué no. Y Yahweh nos enseña realmente a vivir. Entonces vamos a empezar a analizar unos puntos. Dice que en el libro del cielo, el libro de la vida, el libro de la memoria y el libro de los pecados, frente a cada nombre de todo ser humano, está anotado con exactitud toda buena o mala obra pronunciada, todo acto egoísta y también el hecho con amor, todo debe ser realizado, y el incumplimiento y todo pecado secreto, junto con todo disimulo astuto, también las reconveniencias divinas escuchadas y las despreciadas, los momentos mal gastados, las oportunidades aprovechadas, la influencia ejercida para bien o para mal, es todo anotado. Entonces dice que la reunión de estos elementos determinará si podremos obtener la recompensa que se dará al vencedor del conflicto en el que estamos sumergidos en este planeta Tierra. Hay un cielo que está delante de nosotros. Hay una corona de vida que está delante de nosotros para ganar. Pero el que lo gane debe entrar revestido de manto de justicia de Yeshua. Y revisemos así lo que tiene que decirnos la Biblia respecto a los libros de la vida, el de la memoria y el pecado. Vamos a comenzar con el libro de la vida. Dice que el libro de la vida de registros del cielo determinará la sentencia del juicio que se hace sobre cada humano. Profeta Daniel 7:10. Miren lo que dice el Eterno a través de la vida de Daniel cuando estaban cautivos en Babilonia. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En este caso, ¿quién es el juez? Yahweh. El que va a juzgar todo esto es Yahweh. El abogado va a ser Yeshua. Tengan eso claro. Entonces, Yeshua aún se tiene que sujetar al Padre en el día del juicio. Aún Yeshua se va a tener que sujetar también a las sentencias de lo que dictame el Eterno. Y estos son los libros, o estos libros son los que se abrirán en el día de Yahweh, o el día del juicio, o el gran día de Yahweh. Este es un término utilizado para indicar el tiempo en la historia humana, cuando Yahweh interviene directamente a fin de traer salvación a su pueblo y el castigo a los rebeldes. Ese día Yahweh restaurará su orden de justicia. Los términos en aquel día y el gran día también se utilizan como sinónimos de la expresión más extensa,
el día de Yahweh o el día del juicio. Los libros son el libro de la vida, Éxodo 32, 33, y vamos a empezar a analizar de aquí. Para usted, parte del libro de la vida, ¿cuál es? Las escrituras, la Torá. Los 5 primeros libros son la base y el fundamento para vivir en esta tierra. Porque aún Yeshua se sujetó a los mandamientos. Y dice cuenta lo que dice Moisés: escojan hoy para vivir, no para morir. Y dice cuenta que cuando viene Yeshua, si me aman, guarda mis mandamientos. Yo no vine a abolir la ley, Mateo 5:17. Yo vine a completarla. Entonces, ¿qué está expresando Moisés en Éxodo 32, 33? Y Yahweh respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este yo raeré del libro. Dese cuenta que todo comienza desde el Tanakh. O sea, desde el Antiguo Testamento, el Padre ya empezó a hablarle al pueblo de Israel. Dese cuenta que él no le está hablando a una religión híbrida. Le está hablando a un pueblo que él desde un comienzo lo escogió. Entonces viene la pregunta: si cualquier tipo o cualquier personaje de cualquier religión, menos que sea pueblo de Israel, que lea este mismo texto, Éxodo 32, 33, y lo recite tal cual como yo lo estoy recitando, yo lo voy a recitar a la manera del pueblo de Israel. Y Yahweh respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo del libro de la vida. Esto fue por causa del becerro de oro. Pero si lo hablamos presente, que un pastor esté predicando este mismo texto, no tiene derecho, ni legado, ni herencia para reclamar este texto. ¿Por qué? Porque él está pecando contra las mismas escrituras. ¿Cómo? Anulándolas. Primer pecado que comete un pastor de cualquier religión: está pecando contra las mismas escrituras. Está rompiendo el primer mandamiento, Éxodo 21. ¿Lo rompió el pueblo de Israel? Claro, cuando Moisés estaba yendo por los mandamientos, sí, señor. Lo están rompiendo hoy en día las religiones. Es más, en este momento la mayoría de religiones cristianas están quebrantando un mandamiento y están adorando los ídolos de este mundo. Preciso hoy. Salmo 69, 28. Pon la maldad sobre su maldad y no entren en justicia. Se han raído del libro de los vivientes. Salmo 69, 28. Se han raído del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Mire lo que está pasando en este momento en el cielo. En este momento aún lo que yo estoy predicando se está tomando en cuenta. Todo esto que está pasando, hay ángeles que están escribiendo. ¿Quiénes son esos ángeles? Los ofanines. Ofanines, que son los ángeles de la sabiduría. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego, también a ti, compañero fiel, que ayudes a este que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Miren lo que dice Pablo: colaboradores míos. Miren la seguridad que el apóstol Pablo tenía, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Dese cuenta la revelación que él tenía ya, que él sabía los que estaban siendo anotados e inscritos en el libro de la vida. Y dice que colaboradores míos, dice el apóstol Pablo. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Yahweh. Y los libros, ¿cuáles libros fueron abiertos? Ya los dijimos. De la memoria y la vida del pecado. Exacto, fueron abiertos 3 libros. Y vi a los muertos y pequeños de pie ante Yahweh, y los libros fueron abiertos. Y otro libro, el cual es el libro de la vida, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgadas cada uno según sus obras. Y note lo que dice el 14. Y la muerte y el Hades, que es la muerte, fueron lanzados al fuego, y esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de ¿qué?
fue lanzado al... Entonces notemos que constantemente algo está pasando en el campo espiritual. Y miren, no hay segundo, ni centésima de segundo, ni microdécima de segundo que no se esté escribiendo cada cosa. Usted, mire, esto es como, le voy a poner un ejemplo, es como el disco duro de este computador. Este computador guarda memoria de todo lo que se haga. O cuando usted ve un historial en YouTube o lo que sea. Hay un historial y usted dice, venga, pero es que no me acuerdo. En el historial lo encuentra. Pues así vamos a ser juzgados nosotros. Porque es que algunos se preguntarán, bueno, ¿cómo el Padre hace para tener memoria de todos los seres humanos desde Adán y Eva hasta nuestros días? Pues resulta que el Padre tiene su corte de ángeles. No solamente el Espíritu Santo. Hay una corte de ángeles que son muchos de muchos, porque súmele a esto. Hay muchos ángeles, muchos de muchos, pero súmele los ángeles que están constantemente con nosotros. Viendo nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestra actitud, nuestro andar, nuestro salir, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que meditamos, aún en los momentos donde nadie nos ve. Y entonces eso es como una especie de ¿qué? De proceso de lo que estamos viviendo constantemente. Entonces, si usted cree, a nosotros se nos puede olvidar. Pero al Padre no se le olvida nada, y mucho menos a los ángeles. Dice que el libro de las memorias donde están escritos los nombres de nosotros, los que invocamos a nuestro Padre y a su Hijo Yeshua. Malaquías 3, 16, 17. Entonces, los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero. Y Yahweh escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que le temen. Miren lo que dice. Hay un libro de memoria delante de él para los que le temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. Y en el 17 hay una respuesta del Padre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh de los ejércitos. En el día que yo actúe, en el gran día, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Miren lo que dice. Él perdona al hijo que le sirve. Aquí sigue el libro de la Torá por el cual todos serán juzgados. ¿Usted no sabía que el libro de la Torá nos va a juzgar a nosotros? ¿Eso es parte del libro de la vida? ¿Por qué? Porque cuando el Padre le habla a Moisés, note que todo el comienzo de las Escrituras, los 5 primeros libros, nos hablan de una creación, nos hablan de una institución, nos hablan de una conformación, a la vez nos habla de unos mandamientos para tener actos morales hacia mi vida, hacia el prójimo, hacia el mismo Eterno, cómo me le presento, cómo yo me tengo que comportar como ser humano aquí en la tierra, cuál es la actitud, la respuesta de todo eso. Entonces, en base a eso, la Torah, como parte del libro de la vida, me va a juzgar mi comportamiento. Eso es como cuando usted hace el curso del tránsito, le dan un curso exhaustivo, le dicen, bueno, usted tiene que aprenderse estas señales. Raya para tal lado, gire para tal lado, no gire para tal lado. Entonces a usted lo llenan de una información y resulta y sucede que cuando usted le dan su pase, de usted depende que ese pase lo tenga usted en sus manos por siempre, o de usted depende que en algún momento se lo quiten. O la otra es que usted se llene de partes por infringir eso. Entonces constantemente nosotros estamos siendo juzgados por las mismas escrituras. En primer punto, por la misma Torah. Éxodo 17, 14. Dice así, y Yahweh dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué, que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y le dijo, escríbelo en un libro como testimonio. Y miren lo que el Padre le está diciendo a Moisés y a Josué. Escríbanlo para que lo tengan de memoria, que yo lo voy a raer. Y a pesar de que en los escritos vamos a ver más adelante descendientes de Amalek, el Padre los exterminó al final a todos. ¿Qué quiere decir? Que el Padre no los acabó en este momento, pero en el caminar y en el transcurso de la historia, el Padre utilizó hombres de Dios para lo que era raer toda la descendencia de Amalek. Y sabemos que los descendientes de Amalek son parte de Esaú y son parte de Ismael, pero esa línea fue exterminada. Hay otras líneas. Cuando hablamos hoy en día de Amalek, hablamos de un espíritu que se opone, pero no estamos hablando de una nación ni de un pueblo que exista. Ellos ya no existen. Hablamos de un espíritu que es el que se opone, pero no hablamos de un pueblo como tal, porque si no, entonces uno diría, el Padre mintió. No, el Padre no mintió. El Padre sí cortó toda esa línea, independientemente de que eran descendientes de Ismael y Edom.
Éxodo 20:22. Y Yahweh dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. Y lo tremendo es que eso se escribe en el libro de la vida, se está escribiendo. Entonces démonos cuenta, lo que yo estoy leyendo aquí es una carta de testimonio que quedó escrito en un libro llamado Biblia. Pero ese libro llamado Biblia se llama también un libro de la vida. Porque si no estuviera ese libro, no lo tuviéramos en las manos, ¿cómo viviríamos nosotros? Entonces démonos cuenta que ese fue el manual que el Padre nos entregó. Dijo, ¿ustedes quieren vivir? Escojan hoy. Entonces dijo el pueblo, sí, amén, queremos. Entonces subió Moisés, recibió instrucciones, recibió mandamientos. Fuera de eso recibió mucha enseñanza para que él se la entregara al pueblo. El pueblo la recibió, la tenía en sus manos, pero si miramos hasta nuestros días, mucha gente no ha querido aceptar el manual de instrucción de vida, a pesar de que cualquier persona que usted vaya a una casa a visitarlos tienen una Biblia, pero a ellos no les interesa el manual de vida. En Éxodo 23:33 dice así, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra ti o contra mi siervo, sirviendo a sus dioses, porque te será tropezadero. Notemos este texto, si este texto lo aplicamos para este día, para hoy precisamente, ¿cómo lo tendríamos que aplicar? En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Resulta que nosotros vivimos dentro del mundo, pero no somos del mundo. Entonces la palabra a través de Yeshua en Juan 17:17 le dice, yo no te pido que los quites, sino que los guardes. Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? El libro de la vida. Tu palabra es verdad. Entonces démonos cuenta que la Torah, la Biblia, es un manual y es un libro de la vida. Por si usted de pronto pensaba, ¿y dónde está ese libro? Pues lo tiene en la mano, hermano. Por si pronto usted está orando, venga, Señor, revélame cuál es. Pues ya lo tiene ahí, hermano. Deuteronomio 28:58. Si no cuidan de poner por obra todas las palabras de esta ley, libro de la vida, que están escritas en este libro, temiendo este glorioso y temible Yahweh, tu Elohim, nombre. Deuteronomio 29:20. No querrá Yahweh perdonarlo, sino que entonces humillará la ira de Yahweh y sus celos sobre el tal hombre. Y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Yahweh borrará su nombre de debajo del cielo. Todo esto que estamos hablando son normas de conducta. ¿Puras qué? Normas de conducta. Entonces, cuando usted tiene ese hermoso libro en la mano, no solamente es una Torá y no es solamente dar en el blanco. También es un manual de vida. Porque le hago una pregunta, si no tuviéramos las escrituras, ¿qué nos da vida? Pues las mismas escrituras son las que nos dan vida. Es más, cuando usted está leyendo la Biblia, cuando usted está meditando en ella, usted está alimentando su alma y la está llenando de vida. Job 19:23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Miren lo que dice Job en su tiempo de dolor. ¿Quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro? Y Job habla de su sufrimiento como diciendo, ¿quién por favor hubiera para que escribiese un libro de mi vida? Y resulta que sí quedó escrito. O si no, no se hubiera relatado. Pero él lo estaba hablando de una manera personal de él. Sí, como para él. Pero aquí estamos hablando como el Eterno lo vio a él. Pero él está hablando, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro? Y dése cuenta que sí se escribió. Pero él lo estaba hablando de una manera personal, como cuando usted sufre y tiene mucho sufrimiento y usted dice, yo tengo un diario de mi vida, de mis dolores, de mis tristezas, mis alegrías. Como algo así. Pero no lo podía hacer porque pues él estaba en un proceso de sufrimiento. Gálatas 3:10. Ojo con esto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito a todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces démonos cuenta, porque ahí lo cogen y lo malinterpretan. Libros que Yahweh ha ordenado que están sellados hasta este momento. Isaías 29:11. Hay libros sellados, pero vamos a ver para quiénes están sellados, para que usted lo entienda. Isaías 29:11. Y será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren
al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Entonces venga una pregunta. ¿Qué está hablando el profeta Isaías? Que estos libros están sellados para aquellos que no han querido aceptar la verdad. Porque para nosotros sí fueron abiertos. Ojo con este punto. Porque algunos estarán malinterpretando esta visión para este tiempo, pero lo que Isaías está hablando para ese tiempo eran los falsos profetas, los falsos siervos que tenían engañado al pueblo de Israel. Por eso la visión de ellos era una visión como enceguecida, que aún viendo no podían ver porque el libro estaba sellado. Aún leyendo no sabían leer porque el libro estaba ¿qué? Sellado. Les hago una pregunta, ¿los pastores de este tiempo saben leer? ¿Pueden ver? Porque el libro está. Eso es lo que Isaías está hablando. Pero para nosotros sí fue. Por eso Lucas 24:45 nos dice que nos abrió el entendimiento para que escudriñásemos las escrituras y en ellas pudiéramos ver la vida eterna. Apocalipsis 5:1-3. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y fue uno de los ancianos y me dijo, no llores. He aquí el que el león de la tribu de Judá y la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Todo esto es profecía, se cumplirá con la segunda venida. Daniel 7:10 dice, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, si miramos en Apocalipsis 5:1-9, dice que al mismo tiempo la escena descrita por Juan agrega otro libro. Fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y en Apocalipsis 20:12, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y dice que el libro de la vida contiene los nombres de todos los que alguna vez entraron en el servicio a Yahweh. Lucas 10:20. Filipenses 4:3. Daniel 12:1. Y Apocalipsis 21:27. Leo Lucas 10:20. Y Jesús dijo a sus discípulos, regocijaos de que sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Deje cuenta que Yeshua, este texto de dónde nació. Este texto nació cuando los discípulos empezaron a echar fuera demonios. Hay un texto muy parecido, no es el mismo. Y ellos llegaron felices, Señor, Maestro, mire que hasta los demonios se nos sujetan. Y él les dijo, no se regocijen porque los demonios se les sujeten. Regocíjense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces, un punto para uno analizar. Venga, entonces una persona que echa fuera demonios, sana a los enfermos, predica y ministra, ¿puede que no esté escrito en el libro de la vida? No. Porque hay un texto en el libro de Mateo donde llegan unos siervos y dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos a los enfermos. Y Jesús les dijo, alejados de mí, hacedores transgresores de la Torá, nunca los. Entonces, por si usted de pronto creía que una persona que es usada en los milagros, que es usada en la liberación, ¿está escrita en el libro de la vida? No, no, no. Filipenses 4:3. Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Dese cuenta que cuando Pablo habla de sus fieles compañeros, ya sabemos cuál fue la vida que le tocó a Pablo en contexto, ¿sí o no? De los siervos que más duros le tocó, con los que él andó, en el Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. Entonces, cuando él me está hablando de fieles compañeros, los que andaban con Pablo no eran cualquier bobito, mijo. Era gente muy metida en el espíritu. Y era gente que también como el apóstol Pablo, cada uno tuvo un final doloroso. No están escritos porque aquí el nombre principal en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo, llamado a los gentiles. Daniel 12:1. Dice Daniel, al vislumbrar un tiempo de angustia, cual nunca fue, declara que el pueblo de Yahweh será librado. Es decir, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida.
Es decir, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida serán sellados y guardados para aquel día. Entonces, la pregunta es, hay un memorial arriba y el Espíritu Santo se sujeta a la voluntad del mismo Creador. Entonces, en el momento que hay un libro abierto o hay libros abiertos, entonces uno pensará, bueno, yo quiero que me expliquen algo, porque alguno tendrá un pensamiento aquí. ¿Cómo va a haber un libro abierto para casi 7.300 millones de habitantes hasta este momento en el mundo? No contemos los pasados. La cuestión es cómo se mueve todo en el reino espiritual. Acuérdense que en el reino espiritual no hay ni tiempo ni espacio. Dos cosas que tiene que tener claras. Cuando nos está hablando de libros, usted pensará que es un libro normal como este, como el que ustedes tienen a la mano. No, eso es algo muy diferente a lo que nosotros los humanos estamos acostumbrados a ver. Lo transmite a manera de libro, como algo físico. Pero acuérdese que los libros del Eterno pueden ser algo mucho más avanzado que lo que estamos viendo ahorita. Para nosotros que somos cavernícolas, esto es un libro. O notas de un libro en una computadora, pero ahí para adelante, para uno poder entender cómo se puede llevar una memoria o un memorial del planeta Tierra de cada habitante, que está escrito y que no está escrito, ¿cómo Dios hace eso? A través de sus ángeles, a través del Espíritu Santo. Todos trabajan en conjunto y en armonía. Y Satanás conoce muy bien ese campo, porque antes de que él fuera destituido, él sabía cómo era todo allá arriba en el cielo. Apocalipsis 21:27. Y Juan dice que solo entrarán en la ciudad aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces la pregunta es, ¡pum!, se murió. Bueno, ya nos morimos todos. En ese momento todavía no se abren los libros. ¿Cuándo se van a abrir los libros? Cuando venga Yeshua por segunda vez. Yeshua vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Habrá un periodo de un milenio, pero después de ese milenio vendrá el juicio final para todos, donde sabremos quiénes fueron salvos y quiénes no estaban inscritos, o sea, quiénes no eran salvos, porque el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego, que es la segunda muerte. Entonces la preocupación constante de nosotros a través de la oración, ¿cuál tiene que ser? Exacto, exacto. Usted no se ha dado cuenta, cuando uno lo para la policía, ¿cómo se llama eso? Antecedentes, ¿sí o no? Entonces lo paran a usted y, bueno, usted tiene calentado, usted se asusta, usted dice, no va a salir eso. Le dicen, lo tiene, número de cédula, bueno. Bien pueda, siga. Pues así va a pasar en el reino de los cielos. No a la manera de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero sí con cada uno, porque cada uno tendremos un nombre especial y una piedrecita. Démonos cuenta que cuando estemos en ese momento, cuando se abran los libros, inmediatamente usted no va a perder la memoria. Ojo, no se pierde la memoria en ese momento, porque si usted no tuviera memoria, ¿por qué me juzgan a mí? Va a haber memoria desde el momento que usted nació, desde el momento que empezó a pecar, hasta el último día. Tanto las obras buenas como las obras malas, todo usted va a tener memoria. Hay gente que me pregunta, venga, cuando uno se muere, en el momento que muere la persona se pierde la conciencia. Le dije yo, ¿sabe qué? La conciencia le queda igual de intacta, sale usted del cuerpo, se mira todo lo que está pasando, mira a sus parientes llorar. Usted ve en un momento una escena trágica y en el momento que hacen, vienen los ángeles, lo recogen y lo mandan a dormir. No a morir, dormir. Dice que cuando la tierra llegue a ser la morada eterna de los redimidos, el propósito original de Yahweh al crearla se cumplirá. Y los justos heredarán la tierra. Gozaremos entonces con él de la gloria del mundo por venir durante los siglos sin fin de la eternidad. Pero para llegar a él se debe recibir el sello de Yahweh, y aquellos cuyas manos no estén limpias, cuyos corazones no sean puros, no lo tendrán. Los nombres de aquellos que firmemente anhelan y esperan la aparición de su Salvador y velan por ella estarán en el número de los que están sellados. Pero aquellos que implantan ídolos en su corazón y corrompen sus almas delante de Yahweh, verán sus nombres borrados del libro de la vida. Entonces yo le hago una pregunta. La gente que está ahorita en el mundo, ¿en qué condición está? Muertos. ¿Están? Muertos. No hay nada con ellos. No existen con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que si el padre viniera, un ejemplo, viniera en enero, con ellos no hay problema, esos ya van directo a donde tienen que ir.
Con ellos, a ver, con ellos no se necesita ni abogado. Con ellos hay un filtro directo. Pero para nosotros sí se va a necesitar un abogado. Dese cuenta de que a pesar de que estamos inscritos en el libro de la vida, necesitamos un abogado. ¿Por qué lo necesitamos? Porque Yeshua tiene que confirmar lo que está escrito en el libro de la vida. Por eso aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y aquel que me exalte delante de los hombres, yo lo exaltaré aquel día delante de mi Padre. Entonces, deje cuenta, como la escena de teatro que hicimos una vez, se abren los libros, ¿está escrito tal? Sí, está escrito. Entonces llega Yeshua, dice, sí, él está escrito. Sí, Padre, él no nos negó, él no me negó. Él fue un fiel servidor, él fue un fiel compañero en el sufrimiento y las luchas. Él fue de los que salieron de la gran tribulación. Claro, es que Yeshua es el testigo fiel. Por eso dice que Yeshua es el testigo fiel y a la vez es abogado intercesor. Libro de memoria, Malaquías 3:16. Delante de Yahweh está escrito un libro de memoria en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que le temen a Yahweh y de los que piensan en su nombre. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemías 13:14. Capítulo 13, verso 14. A esto se refiere Nehemías cuando dice, acuérdate de mí, por esto, Elohim mío, no borre las obras de piedad que yo hice por la casa de mi Elohim. Dese cuenta que un Nehemías cuando oraba le decía, Padre, por favor, acuérdate de mí. Y dese cuenta quién fue Nehemías en la Biblia. Fue uno de los restauradores de las murallas. Y miren lo que decía en las oraciones de él, acuérdate de mí. Entonces póngase a pensar, si usted es una persona justa, que está dentro de la justicia de Dios, ¿usted qué le dice todos los días al Padre en su oración? Si usted está dentro de la justicia de Dios. ¿Cómo es la oración de aquel que está dentro de la justicia de Dios? Sirviéndole dentro de la justicia de Dios. ¿Cómo es la oración? Ten misericordia de mí, Padre, por favor. Ten misericordia de mí. Tú sabes lo que yo... es tremendo, pero ahí sí uno puede hablarle al Padre, ¿no? Esto no es como al hombre que le dice el amigo al otro, venga, no se lo olvide. No, aquí es, Padre, acuérdate de mí, sí. Acuérdate, ya es muy diferente. Entonces, constantemente, como nos toca estar pidiendo misericordia y piedad. Eso es algo que no se nos puede olvidar. ¿Por qué? Porque a veces en las oraciones se nos olvida pedir misericordia y piedad por nuestra propia alma. Dice que en el libro de memoria de Yahweh está inmortalizado todo acto de justicia. Está registrada fielmente toda tentación resistida. Está registrado fielmente toda tentación resistida. Todo pecado vencido, toda palabra de eterna compasión expresada. Y está consignado todo acto de sacrificio, todo padecimiento y pesar sufridos por causa de Yeshua. ¿Dónde está eso? Salmo 56:8. El salmista dice, tú cuentas los pasos de mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Qué era un redoma? Un recipiente donde se conservaba antiguamente el aceite de la unción, usado por los sacerdotes o para guardar perfume y ungüento. Lo que nos está diciendo el pasaje aquí es que ninguna de nuestras lágrimas ha pasado desapercibida, aunque nadie nos haya visto. ¿No están también en tu libro? Dese cuenta, las berreadas que usted se ha pegado por el servicio a Dios, todas quedan ahí en un redoma. Entonces porque es que cuando uno está sufriendo y uno llora, uno piensa que es que eso el Padre no lo está viendo. Y resulta que eso el Padre sí lo está viendo y las lágrimas las está recogiendo. Entonces, si las lágrimas que han salido de sus ojos, si las lágrimas que han escurrido por su rostro es por el servicio al Eterno, ténganlas por segura que están consignadas allá. Pero si usted ha llorado porque le fue mal este año en su negocio, mi hijo, eso no va para allá. Eso va para otro lado. Nada que tenga... Sí, o sea, todo lo que sea por el servicio al Eterno, todo queda. Dice que el libro de los pecados, Eclesiastés 12:14, pues que Yahweh traerá toda obra de juicio juntamente con todas cosas encubiertas, sea buena o sea mala. Dese cuenta que Salomón al final de su vida, el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, lo que está expresando Salomón después de toda su locura de 40 años, el mismo Salomón está diciendo, venga, como el borracho cuando reacciona. Dice, pues que Yahweh traerá todo. Dese cuenta que él mismo lo está diciendo a pesar de todo lo que él hizo. Porque Yahweh traerá toda obra de juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Usted se imagina a Salomón
el problema que él tenía? Porque él dejó un problema muy grande en la descendencia de él. Y por causa del pecado de él, mire hasta dónde el día de hoy han habido problemas. Mateo 12, 36, 37. Dice el Salvador, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Se acuerdan cuando yo les digo tengan cuidado porque cuando oramos entramos en juicio? Entonces, si usted no lo entendía, aquí el Padre nos está diciendo tengan mucho cuidado, porque de toda palabra que usted está hablando todos los días, los ángeles están siendo testigos. Por eso dice el Padre, hoy yo pongo el cielo y la tierra por testigo. Entonces uno se pregunta, ¿en el cielo quién habita? Yahweh. Y en la tierra, el estrado de sus pies. Pero dése cuenta que hay algo que a veces se nos olvida, que hay muchos ángeles que son testigos de todas las palabras que uno dice. Y de todas esas tendremos que dar cuentas en el día del juicio. Entonces tenga mucho cuidado cuando usted se atreva a decirle algo al Padre, o a hacer una promesa, o a hablarle algo a su prójimo, o a tener un pensamiento, o una actitud irreverente, tenga mucho cuidado antes que abra su boca. Es más, yo le decía a mi hermano ayer, venga, ¿usted no sabía que aún los pensamientos hablan? Pero yo no dije nada, pero lo pensó. Y el hecho de usted pensar es como si estuviera hablando. Entonces démonos cuenta cómo la palabra nos está diciendo, tenga mucho cuidado de lo que se dice, de lo que se piensa, de lo que se hace, de lo que se promete. 1 Corintios 4:5. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Yahweh sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. ¿Quién lo conoce a usted? ¿Su esposa lo conoce? ¿Usted conoce a sus hijos? ¿Usted se conoce a usted mismo? No, usted no se conoce, porque usted es un cofrecito de... Eso, me gustan estos alumnos. Isaías 65, 6, 7. He aquí que esto está escrito delante de mí. Sus iniquidades y las iniquidades de sus padres juntamente, dice Yahweh. Entonces démonos cuenta que aquí también hay un libro, entre este libro, hay un libro de la genealogía de cada uno. ¿Usted sí ha visto la genealogía cuando hablamos de Génesis 5? Genealogía de Caín. Cuando hablan de la genealogía de Set. Cuando hablan de la genealogía de Eber. Pues resulta que en el momento de nosotros haber venido a este mundo, empieza a traerse a memoria toda genealogía. Mi papá, mis abuelos, mis tatarabuelos, etcétera, etcétera. Entonces se empieza a mirar en el libro de reporte de la vida a ver quién cambia todo lo que nuestros antepasados hicieron. Entonces, ¿qué hace? Que cuando yo llego a la conversión en Yeshua y conozco la verdad, en ese momento, ¿qué hace el Padre? En ese momento, cuando yo llego a la verdad, todo lo anterior queda borrado. Por causa de la fe y mi obediencia, toda mi genealogía pasada queda, ¿qué? Borrada. Porque Él dice, yo borro tus pecados y tus rebeliones y tus iniquidades. Entonces, ¿qué está haciendo el Padre? Está borrando toda mi iniquidad generacional. ¿Por qué? Porque ya no hay un acta de decreto. No hay actas de decreto que estén contra mi vida, que eso era lo que hacía Satanás. Por eso Yeshua, cuando va al madero, dice que anuló toda acta de decreto que había sobre nosotros. ¿Cuáles actas de decreto? Las que estaban escritas en un libro. ¿En cuál libro? En el libro de las memorias de nosotros. ¿Por causa de qué? De nosotros infringir la Torah. Dice que los pecados de los cuales no haya habido arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no se perdonarán ni se borrarán en el libro ni los registros, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Elohim. El pecador pudo haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad, en la noche, pero son conocidas y manifestadas para aquel a quien tenemos que dar cuentas. Siempre hubo ángeles de Yahweh que fueron testigos de cada pecado y de los registros de los libros infalibles. El pecado puede ocultarse, negarse, encubrirse del padre, la madre, la esposa, los hijos, las amistades. Nadie fuera los mismos culpables tendrá quizás la más mínima sospecha del mal, pero aparece desnudo ante los seres celestiales. Entonces démonos cuenta que cuando hay un homicidio, cuando hay un crimen, los ángeles lo están viendo todo. Que mataron a un muchacho aquí porque estaba drogado, que lo robaron. Entonces la gente dice, pero
Así. Pero ¿por qué? ¿Por qué si Dios existe? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta muerte? Porque es que hay una cosa, Dios guarda sus escogidos. Porque Dios no guarda aquel pueblo que no tiene parte, a no ser que haya un llamado de misericordia y los salve. Que si eso fuera así, pues todos se salvarían, pero se cuenta que la manada de crímenes que hay diarias, entonces uno dice, vean, lo mataron, lo apuñalearon, lo robaron, bueno, etcétera. Uy, miren, a qué le iban a robar, imaginen que le metieron 2 tiros y eso quedó grave, y parece ser que, mejor dicho, está entre la vida y la muerte, y resulta que él en su agonía allá en el hospital, Señor, si tú me sacas de todo esto, yo te prometo mi vida al servicio tuyo. Ah, sí, listo, se levantó, y empezó a coger una vida bajo el brazo porque tenía un propósito. Por eso el Padre lo hace, pero el Padre no va a coger a una persona que, a ver, como hacen los cristianitos que a veces le metieron un tiro a esa persona, venga, haga una oración de fe. No, eso no es así, porque eso no es así, o sea, es lo que está pasando en la intención de mi corazón. Y si hay misericordia, porque en Romanos dice que Dios del que quiere tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Entonces démonos cuenta que hay un juego de muchas cosas en el campo espiritual. Y a veces Dios no va a hacer lo que nosotros hacemos o lo que nosotros le pedimos. Dios salva al que Él quiere y llama a su servicio al que Él quiere. Entonces siéntase usted bien servido que lo llamó a usted. Porque Él no lo va a hacer con todo el mundo. Porque si fuera con todo el mundo, nos estuviéramos congregando en este momento en potreros. Porque no cabría la multitud de personas. Dice que la ley de Yahweh es la norma. Dice que las tinieblas de la noche más oscuras, el secreto de todas las estratagemas engañosas, no son suficientes para velar un pensamiento del conocimiento del eterno Yahweh y lleva un registro exacto de todo acto injusto y hecho ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en su aparición del carácter. Los hombres pueden ser engañados por seres corruptos de corazón, pero Yahweh penetra todos los disfraces y lee la vida interior. Día tras día que pasa a la eternidad, lleva consigo su caudal de anotaciones para los libros del cielo. Eclesiastés 12, 13, 14 dice que la ley de Yahweh es la regla por la cual se probarán los caracteres y la vida de los hombres en el juicio. Por eso Salomón dice, teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano, pues Dios traerá toda obra a juicio. Santiago, en Santiago capítulo 2, verso 12, el apóstol Santiago amonesta a sus hermanos. Acuérdense que cuando Santiago está hablando a los esparcidos de la casa de Israel, no a los cristianos. Y ahí usted lo puede mirar en la primera carta. Dice, carta de Santiago a los expatriados en las naciones, a la casa de Israel. O sea, no le está hablando a cristianos, le está hablando a la casa de Israel. Dice así habla y así hace como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vuelvo y lo repito, así habla y así hace como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere ¿qué? Misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, ¿cuál es la vida que nosotros tenemos que llevar constantemente hacia el prójimo? Misericordia. Misericordia, exacto. Le hago una pregunta, ¿el mundo tiene misericordia? No. No hay misericordia para nada. Es más, ni su patrón le tiene a usted misericordia. Dice que existe un juicio que se realiza en el cielo. Y a medida que los libros de registro se van abriendo, las vidas de todos los que hayan creído en Yeshua pasan ante Elohim para ser examinadas por él, empezando con los que vivieron primero en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrán nombres que serán aceptados y nombres rechazados. Cuando alguien tenga en los libros de registro pecados de los cuales no se arrepintió y no se perdonaron, su nombre se borrará del libro de la vida. Y el registro de sus buenas obras se borrará del libro de la memoria de Yahweh. ¿Dónde está eso? Ya se lo digo. Ezequiel 18:24. El Adonai declaró a Moisés que al que haya pecado contra mí, a este borraré del libro de la vida por causa del becerro de oro. Eso está primero en Éxodo 32:33. Pero mire lo que habla el profeta Ezequiel. Mas si el justo se apartare de su justicia,
Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Queda un signo de interrogación. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, porque ello morirá. Y si dijeres, ¿no es recto el camino del Señor? Oí ahora, casa de Israel. No es recto mi camino, dice Yahweh. ¿No son sus caminos torcidos? Apártese o apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad. Él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, ¿hará vivir su alma? Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, ¿de cierto vivirá? No, morirá. Si alguno dijere, la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente sus caminos no son rectos, por tanto, yo juzgaré cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Yahweh el Adonai. Conviértanse y apártense de sus transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echen de ustedes todas sus transgresiones con que han pecado, y hagan un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el Adonai. Conviértanse pues y vivirán. Pero dése cuenta que aquí nos está hablando de algo, que el que vivió en la justicia y hizo lo correcto, todas las obras de justicia le quedan. O sea, le hago una pregunta. Usted puede haberle servido al Señor por 20, 25, 30 años y por un momento usted se torció. ¿Qué cree que va a pasar con todo lo que usted hizo? Se pierde totalmente. Es como si no hubiera hecho eso. Entonces démonos cuenta. Aquí hay digamos, una comparación como cuando una persona trabaja en una empresa muchos años. Yo vi ese caso de un compañero mío de una empresa, trabajó por 8 años y lo encontraron robando. Perdió su liquidación y perdió todo y sale Perdió todo cerrado. y no le dieron carta de recomendación. Imagínense. Sale con hoja de vida negra. Sí. Ah, bueno, así el Padre nos está viendo. O sea, usted puede que ahorita esté volando en la fe, el tremendo siervo. Sí, ahora sí entiende por qué el Padre no le permitió a David construir. Porque él todo lo que había hecho quedó en nada. Por sangres inocentes. Exactamente. Entonces, para que usted tenga mucho cuidado, porque usted puede estar viniendo en este momento haciendo lo mejor. Por eso el Padre nos dice en el libro de Corintios, mira que el que quiera estar firme, no caiga, tenga mucho cuidado, porque cada día tenemos que estar teniendo a memoria cada acción y cada suceso y cada acontecimiento. Porque es que a veces nos dieron un pensamiento en el cristianismo, peque, rece y restáurese, y pase a hacer la oración de fe. No, aquí el Padre no está dando por inocente a ese tipo de gente, que pecando vuelven en lo mismo y pisotean la sangre del Mesías. Para ese tipo de gente, no. Entonces póngase a pensar usted, entonces, ¿con qué horas va a llegar de mano si todo lo perdió? Usted pudo haber sido un gran siervo, como muchos pastores que han caído en adulterio. Pastor pudo haber manejado una iglesia de 20,000, 30,000 almas, y un pecado de adulterio le hace que haya borrado todo, y eso es como si no hubiera predicado a nadie, hermano. ¿Sí ven? A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y por medio de la fe y la sangre de Yeshua como su sacrificio expiatorio, se les ha escrito el perdón frente a sus nombres de los libros del cielo, como llegaron a ser partícipes de la justicia de Yeshua. Y su carácter está en armonía con la ley de Yahweh. Sus pecados serán borrados y ellos mismos se considerarán dignos de la vida eterna. En Isaías 43, 25 dice, el Señor declara a través del profeta Isaías, yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Pero aquí está hablándole, ojo con este punto para no malinterpretar el de Ezequiel, aquí le está hablando a alguien que no ha conocido. Porque al que conoce, toca el texto anterior. Y al que no conoce, Isaías 43, 25. Porque es que de aquí se puede pegar, ¿sí ve que él sí perdona? ¿Si 7 veces cae el justo? No.
Apocalipsis 3:5. Yeshua dijo, al que venciere se vestirá de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mateo 10:32-33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Le hago una pregunta. Hay mucha gente negando al Mesías, a pesar de que en las iglesias hablan de un Jesús. Sí lo están negando. Porque Yeshua dijo, si me aman, exacto. Entonces démonos cuenta que a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, y notemos algo, cuando Yeshua estaba en Jerusalén en ese momento, muy pocos lo confesaron a él. Por ejemplo, la mujer samaritana sí lo confesó. Recibió el evangelio al pie de un pozo, recibió una palabra y fue como testimonio y le contó a los samaritanos. Y por causa de ese testimonio, muchos samaritanos se convirtieron a Yeshua. Dentro de Jerusalén hubieron muchos que lo siguieron a él. Pero dése cuenta que los intérpretes de la ley, los fariseos y los escribas, ¿cuándo confesaron el nombre de Yeshua en la boca de ellos? Nunca. Solo Nicodemo y unos siervos, porque Nicodemo sí dijo, yo sé que tú eres el Salvador del mundo. Hubieron algunos, pero no todos. Pero dése cuenta que la mayoría de intérpretes de la ley, escribas y seduceos, ninguno confesó el nombre de Yeshua. Ninguno. Por eso dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces démonos cuenta que ahorita la relación que usted tiene con Yeshua, porque esa relación parte de ahorita, hermano. Eso no es que yo llegué allá, ojo con este punto. Usted es un hombre de relación y comunión con el Padre, con Yeshua y con el Padre. Entonces, usted todos los días habla con Yeshua, ¿cierto que sí? Obvio, sí. Bueno, usted ya tiene una comunión y una relación con él. ¿Qué quiere decir? Que para usted no va a ser extraño en el día que usted esté en el tribunal, porque acuerde que no hay pérdida de memoria. Entonces, como usted ahorita tiene la relación y tiene una comunión con él, entonces usted dice, pues que yo ya sé cómo ando con él. Eso es como cuando a usted le preguntan, dígale a su esposa que hable de usted. Y usted ha hecho lo mejor y lo excelente, pues la esposa va a decir, no, mi esposo es excelente, es un gran esposo, no, ese hombre como él no hay en la tierra. Uy, tremendo. Pero ¿sabe por qué? Porque es una relación que se ha vivido todos los días. Entonces pasémoslo a Yeshua, es una relación que todos los días está pasando. Entonces en el día del juicio para usted no va a ser extraño lo que va a acontecer. Pero sí va a ser extraño para aquellos que lo niegan desde ahora, que dicen, pero es que orar, es que relación, es que vivir una vida santa, es que. Entonces, ¿cómo usted va a venir a hablar que tiene una relación con él si usted no lo confiesa aquí en la tierra? Entonces, la tarea suya, ¿cómo es confesar el nombre de Yeshua? Su actitud, su comportamiento, su estilo de vida, me está confesando de que usted es un seguidor de Yeshua. Porque usted se acuerda cuando cogieron a Yeshua, le dijeron a Pedro, oiga, pero usted habla como él. ¿Y qué dijo Pedro? Se echó para atrás, dijo, no. Entonces démonos cuenta que Pedro ya había aprendido todo lo de su maestro. Pero por un temor y por una situación lo negó, pero como Yeshua sabía quién era Pedro, nunca lo condenó, ni lo juzgó, ni lo señaló. Sino por lo contrario, en la segunda encontrada con él dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y saben ustedes el resto de lo que pasó, apacienta mis ovejas. Pero porque Yeshua sí sabía en contexto quién era Pedro. Entonces Yeshua sabe en contexto quién es cada uno de los que están aquí sentaditos. Mira el que está al lado suyo. Hasta ahí vio usted no ve más. Hasta ahí vio usted, eso es lo que vio, no ve más. Dice que la escena del juicio, el más profundo interés manifestado entre los hombres por los fallos de los tribunales terrestres, solo representa débilmente el interés manifestado en las cortes celestiales. Cuando los nombres escritos en el libro de la vida desfilan ante el juez de toda la tierra, el intercesor divino aboga para que todos los que han vencido por medio de la fe en su sangre, se les perdone sus transgresiones con el fin de que sean restituidos a su hogar edénico y coronados como coherederos del señorío primero. Miqueas 4:8. Y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, hasta ti vendrá el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que Yeshua no pasa por alto sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y fe.
Y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles y dice: los conozco por nombre, los he grabado en las palmas de mis manos. Los sacrificios de Yahweh son los espíritus quebrantados, un corazón contrito y humillado tú no despreciarás, tú, oh Yahweh. Salmo 51, 17. Zacarías 3:2 dice: y el acusador de su pueblo le dice: Yahweh te reprenda, oh Satanás, Yahweh que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Dese cuenta que nosotros somos un tizón en las naciones, arrebatados ¿de qué? Del incendio. ¿Qué quiere decir? De la segunda muerte, porque nosotros estábamos preparados para ir a la segunda muerte. Y se nos atravesó Yeshua en el madero. Por eso hoy en día la carta de invitación a nivel del mundo, nadie podrá decir que Yeshua no hizo una carta de invitación. Entonces aquel que venga a decir: es que a mí nunca me predicaron, venga, ¿usted sabía Juan 3:16? Ah, sí, de tal manera amó Dios al mundo. Pues listo, en ese lenguaje. Pero entonces deje cuenta que el Padre hace 2000 años le mandó una carta de invitación a los extranjeros, a los gentiles, a los ladrones, a todo el mundo. Para todo el mundo hay una carta de invitación. Entonces démonos cuenta que en el día del juicio la gente no podrá decir: es que a mí no me predicaron. Porque quieren saber algo, a pesar de que la casa de Israel está resurgiendo en las naciones, sí ha habido un evangelio que se ha predicado. Entonces no podrán decir, por ejemplo, gente que ha muerto en este tiempo, o los que van a morir esta noche. Sí, los que van a morir esta noche, es una realidad. Entonces ellos no podrán decir: a mí no me predicaron el evangelio. Y Yeshua le va a decir: mentiroso. En Juan 3:16 hay una señal: mis manos llenas de sangre por ustedes, pero ustedes no lo quisieron aceptar. Entonces no hay excusa para el día del juicio. Dice que Yeshua revestirá a sus fieles con su propia justicia para presentarlos a su Padre como una comunidad o pueblo sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Efesios 5:27. Dice que sus nombres están escritos en el libro de la vida y acerca de ellos está escrito en Apocalipsis 3:4: andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. ¿Esto es después o es ahora? Después. Es ahora. Ahora. Porque le hago una pregunta: cuando dice que laven sus vestiduras, ¿a qué nos está hablando? A prepararnos, o sea, nuestras vestiduras. Dese cuenta que en el Antiguo Testamento, cuando les decía a todos vayan y laven sus vestiduras, no era la ropa de ellos. Cuando les decían laven sus vestiduras, era purifíquense y lávense de todo pecado. ¿Dónde lo hacían ellos? En el lavacro. En este momento, tiempo presente, nuestra purificación, ¿quién es? Yeshua. Lavados por su palabra y regenerados por el Espíritu Santo. Entonces démonos cuenta que nuestra alma está cubierta de un vestido blanco, que es la santidad de Yahweh, que son las vestiduras blancas que tenemos. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Estamos andando con Yeshua, con vestiduras dignas, antes de que se cumpla Apocalipsis 3:4, ya estamos andando con vestiduras blancas. Porque entonces dése cuenta cuando dice en Apocalipsis 7 o 12, ¿quiénes son esos que entraron con vestiduras blancas? Esos fueron los que salieron de la gran tribulación. Dése cuenta que ellos ya entraron con vestiduras blancas. Sus vestiduras, ¿cómo son todos los días? Usted no, venga, yo les quiero enseñar algo. La santidad no está porque usted se perfume, porque usted se bañe, porque usted se va. No, esa no es la santidad. Esa es su parte exterior. Eso es lo que usted le muestra a los hombres. Y lo que nosotros le mostramos al Padre es interno. Entonces todos los días, como andamos con Yeshua, tenemos que andar con vestiduras blancas, porque las vestiduras blancas son dignas y son reconocidas por los ángeles del cielo aquí en la tierra. Dice que juzgados por registros infalibles del libro de la vida, la memoria y pecados. Todos los que alguna vez hayan tomado sobre sí el nombre de Yeshua deben pasar por un riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben juzgarse de acuerdo a las cosas escritas en los libros según sus obras. Las palabras pronunciadas, los actos realizados jamás pueden revocarse. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como lo malo. El conquistador más poderoso sobre la tierra no puede anular el registro de un solo día siquiera. Nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros motivos más secretos, todo tiene su peso en decidir nuestro destino. Para dicha o para desdicha,
aunque podemos llegar a olvidarlos, ellos testificarán para justificar y para condenar. En el juicio se examinará el uso de cada talento, así como los rasgos de la fisonomía, que es una fisonomía, aspecto particular del rostro de una persona, son producidos con una minuciosa exactitud sobre la pulida lámina del artista. Así también el carácter está delineado fielmente en los libros del cielo. No obstante, cuán poca preocupación se siente respecto a ese registro que debe examinarse por los seres celestiales. Si se pudiera descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, los hijos de los hombres pudieran ver un ángel apuntar cada palabra y cada acto que volviera a encontrar en el día de juicio, ¿cuántas palabras se pronuncian cada día? Dejarían de pronunciarlas. Pero como somos naturales y no vemos nada, dice, nadie me está. Y resulta que en este mundo paralelo, en este mismo momento, lo que está pasando en este mismo momento, ahora en nuestro mundo hay un mundo paralelo y hay cada ángel testigo, porque haya, ojo con este punto, así como ustedes están sentados en este momento, unos durmiéndose y otros despiertos, los ángeles están mirando cada actitud de cada uno. Ellos están mirando actitud de cada uno, porque alguno pensará, esos dos ángeles están allá afuera esperando. Están aquí adentro y están en un mundo paralelo invisible. Eclesiastés 5:6 dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue tu ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Por eso cuando te acerques a la casa de Yahweh, acércate más para escuchar que para hablar las 1000 palabras de los necios. No sea que digas en tu corazón que fue por ignorancia, porque Yahweh no dará por inocente al culpable. Y todo lo que hayas hecho con las obras de tus manos, el mismo Padre las destruirá. ¿Delicado o no? Entonces démonos cuenta que ¿qué está pasando en este momento con cada libro? En este momento, cada libro, hay un movimiento espiritual en su vida. ¿Sí? A ver, le voy a poner un ejemplo. Desde el momento que usted nació hasta el día que usted muere, hay un reloj. Es como este reloj. Usted mira el reloj y pasa un segundo, 2 segundos, 3 segundos. Es menos tiempo, ¿sí o no? Cuando usted cumple años ¿para bien o para mal? Para mal, porque se está cortando su vida. Para mal, porque se está cortando su vida. ¿O a quién le gusta que le digan feliz menos año? ¿No es que es un año menos de vida? Entonces démonos cuenta que desde el momento que usted nació, dése cuenta que cuando uno nace lo primero que hacen es registrarlo. Pues llegó a los días, ya los 2 días, registran al chino, lo marcan allá. Eso queda metido en una notaría. Usted con el tiempo, cuando tenga 12, 13 años, va y busca el registro, etcétera, la tarjeta, la cédula, etcétera. Pues resulta que hay un registro en nuestra vida espiritual. Desde el momento que nosotros nacemos, inmediatamente hay un sello y un registro. Por eso dice David, mi embrión. Exacto, entonces démonos cuenta que desde ese momento se empieza a escribir. Hasta el momento que usted nace, sale, empieza a gatear a todo, un reporte. Eso es cada segundo. Entonces alguno dirá, ¿quién tiene paciencia para eso? Los ángeles del cielo. Los ángeles del cielo están constantemente testificando de todo lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la tarea del contador? Que no se le escape un solo ¿qué? Una coma. Que no se le... Pues, ¿qué creen ustedes, los ángeles, que les va a escapar? Pues a ellos menos se les va a escapar. A ustedes les puede escapar un número, pero a ellos no se les va a olvidar nada. Ellos llevan un reporte cada día. Lo están viendo a ustedes las 24 horas porque dice que los ángeles no duermen. Entonces, deje cuenta que en el momento... Es más, cuando usted duerme, ¿qué es lo que usted piensa? Porque hay gente que tiene pensamientos sexuales y delicados y feos. Por la misma vida que llevan, pues eso, ¿qué queda? Queda registrado. Tal día usted tuvo un sueño erótico así, mire. Y ese sueño con el tiempo se hizo realidad porque era algo que usted deseaba. Por eso en el mundo visible y en el invisible hay 2 mundos paralelos. Cuando usted está durmiendo en el mundo visible, en el mundo invisible hay un ángel al pie suyo mirándolo así. ¿Qué hacen los guardias en las prisiones? ¿Duermen o no duermen? No, porque el Señor no se les vuela.
Pues los ángeles constantemente las 24 horas están mirándonos. Y alguno dirá, venga, ¿no se cansa el ángel? No. Es su tarea. Es su tarea guardar a cada uno, con nombre propio. Entonces, en el juicio se examinará el uso de cada talento como hemos empleado el capital. Que el cielo nos considera a su venida recibirá al Señor lo suyo con interés. Hemos perfeccionado las facultades que fueron confiadas a nuestras manos, nuestro corazón, nuestro cerebro para la gloria de Yahweh y la bendición del mundo. Como hemos empleado nuestro tiempo, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero, nuestra influencia, se examinará también que hemos hecho por Yeshua y Yahweh en la persona de los pobres, los afligidos, los huérfanos, las viudas. Yahweh nos hizo depositarios de su santa palabra que hemos hecho con la luz y la verdad que se nos confió para hacer a los hombres sabios para la salvación. No se da ningún valor a una mera profesión de fe en Yeshua. Solo se tiene por genuino el amor que se muestra en las obras con todo el amor, el único a la vista del cielo de valor y acto cualquiera. Todo lo que se hace por amor insignificante que puede parecer, en opinión de los hombres, es aceptado y recompensado por Yahweh. Entonces démonos cuenta, todos los talentos, usted tiene manos, tiene cerebro, tiene boca, tiene todo. Eso tiene que ser puesto al servicio ¿de quién? De Yahweh. Todo el dinero o lo que Él le ha dado hasta el día de hoy se pone al servicio personal o al servicio de Dios. Al servicio personal, porque lo pusieran al servicio de Dios dirían todo lo no, es al servicio personal. Entonces, ¿qué nos enseña Yahweh con eso? A no ser egoístas. Por eso la palabra diezmo es morir a sí mismo. Entonces, cuando usted está dando de su parte, le está demostrando al Padre que los talentos que Él le dio a usted no son suyos. Porque una persona egoísta dice, es que yo me fregué, yo ¿por qué voy? Ah, listo, tranquilo, anote. Listo. Y él se cuenta que el dinero que el Padre pide no es porque se necesite o porque Él lo necesite. Él lo utiliza para la obra y la misericordia del lugar donde está. Porque es una mentira que el padre no necesita plata. No, la palabra dice en el libro de Hebreos que el dinero lo reciben hombres. Pero la bendición viene de Yahweh. Entonces, ¿cuál es la señal? Yo creo a través del hombre, un paso de fe, yo creo a través del hombre, estoy dando lo que estoy dando, pero la bendición la estoy recibiendo de arriba. Entonces, en ese momento, todo lo que usted está haciendo, lo que está dando, así sea una moneda de un pesito, todo queda escrito, porque es que la palabra dice que amarás a Yahweh con toda tu mente y con todos tus recursos. Entonces démonos cuenta que cuando Yahweh llama al pueblo de Israel, noten algo. Cuando el pueblo de Israel salió próspero, dése cuenta en qué invirtieron la prosperidad ellos. En el becerro de oro, dése cuenta. Hoy en día la gente, ¿en qué invierte su prosperidad? En sus becerros, en su vanidad y en lo que más aman, en lo personal. Por eso es que hoy en día la gente piensa más. Usted mire la mayoría de ricos, es que decía alguna persona, es que el dinero está mal repartido. No es que el dinero está mal repartido, lo que pasa es que hay unos más vivos que otros. A cada uno le llega lo que se merece, entonces uno no puede envidiar la riqueza de los demás. Más bien usted tiene que darle gracias a lo que el Padre, lo poco o lo mucho le dio. Como el apóstol Pablo, sé vivir con lo poco, pero también sé vivir con lo mucho. Entonces, cuando usted está en la regla de aprender a vivir con lo poco o con lo mucho, quiere decir que usted no mira lo de los demás. Porque dése cuenta que a veces la gente siempre habla la misma bobaz. Uy, ahorita es el mundial, ¿cuánta plata? ¿Cuántos millones? Uy, no, uy, esa plata, no. ¿A usted qué le importa? Usted preocúpese por lo que está pasando acá. Preocúpese por su vida, no por los jeques, ni Qatar, ni nada de eso. O porque, ay, los futbolistas cómo ganan de plata, no. Ay, yo no voy a haber sido futbolista, no. Usted es un creyente en Yeshua. Usted es un creyente en Yeshua, hermano. Pero es que es así. El ser humano es muy fantasioso. No haber sido yo un jugador, no haber tenido habilidad en los pies, no estuviera pasando esta necesidad. No. El Padre le dijo, usted va a vivir así, su vida va a ser esta, lo voy a dotar de estos talentos. Usted tranquilo que en el día del juicio usted va a recibir la corona de vida, amigo. Va a sufrir por mi obra 70, 80 años, pero va a vivir como rey el resto de su vida. Esos que vemos ahorita, la vida de ellos es temporal. Pueden estar pichos en plata, y eso no asegura nada. Pero ustedes sí tienen una salvación asegurada si es que la están peleando.
Si no, preocúpense. Entonces, vamos a pasar a unos versículos, ya para terminar. Dice Apocalipsis 25, y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. En Lucas 10:20, Yeshua dice, sin embargo, no se regocijen de esto de que los espíritus se sometan, sino regocíjense de que sus nombres estén escritos en el libro de los cielos. Entonces, vuelvo y hago la pregunta, ¿esto es para el pueblo de Israel o para cualquier persona del común? Bueno, listo, para que ustedes tengan siempre esto presente, que ese libro que usted tiene en las manos se escribió para un pueblo llamado Israel. Quiere decir que los que cojan ese libro, independientemente de la lengua o la nación que sean, tienen que entrar en pacto con Yeshua y ser parte de la casa de Israel. Hebreos 12, 22, 23. Dice, ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a mirada de ángeles, a la asamblea general de la Quejilá de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, y a Yahweh, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Mire lo que dice, hechos ya perfectos. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo, o sea, sobre Israel. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo de que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 3:5. Así que el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Apocalipsis 21, 28, 27. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación ni mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Éxodo 32, 31, 33. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora si es tu voluntad, perdona su pecado. Y miren lo que dijo Moisés para interceder. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Miren las palabras tan arriesgadas que dijo Moisés, para que no fuera exterminado. O sea, en pocas palabras, si he de dejar de existir, hazlo, pero no extermines a tu pueblo. O sea, fue contundente. Y dése cuenta que el padre le dijo, entonces hagamos una cosa, acabemos con esto y yo de ti saco una generación. Y él le dijo, no, un hombre prefirió, entonces deje cuenta que yo creo que nadie dice eso ahorita. Por eso, porque yo creo que ahorita ninguno diría eso. Ah, bueno. Entonces, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Entonces démonos cuenta que en ese momento hubo una mortandad cuando el becerro. Entonces dése cuenta que todos esos que murieron adorando ese becerro, ¿cuál fue el final? Ah, bueno, la segunda muerte. Salmo 69, 27, 28. Añade a su iniquidad y que no entren en justicia. Sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. Apocalipsis 13, 8. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. Este punto me pareció muy interesante. ¿Saben por qué? Porque miren lo que está diciendo, y lo adorarán todos los que moran en la tierra cuyos nombres no están inscritos. O sea, deje cuenta que ya el Padre sabe quiénes no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro. Es más, usted piénselo por un momento si usted realmente está inscrito en el libro de la vida. Por un momento piénselo si usted realmente con sus acciones, su comportamiento, su diario vivir, desde el momento que usted recibió al Eterno, independientemente en cristianismo o lo que sea, ¿cómo ha sido su comportamiento hasta el día de hoy? Si merece estar inscrito en el libro de la vida. Recapacítelo. Porque si el Padre viniera esta noche por su alma, ¿qué le diría a usted? Apocalipsis 17, 8. La bestia que viste era y no es. Y está para subir del abismo e ir a la destrucción, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida de la fundación del mundo se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. Entonces démonos cuenta que cuando venga todo ese proceso,
Los que están inscritos en el libro de la vida desde la misma fundación, de eso el Padre los guardará. Y los que no están inscritos en el libro de la vida tomarán acciones en contra del mismo eterno. Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni aún uno solo de ellos. Entonces démonos cuenta que en el libro de la vida viene algo muy bonito que se llama tiempo de vida en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que en el libro de la vida de pronto Miguel Ángel, el padre, dijo, vamos a darle vida a este muchacho para que iba hasta los 70, no, démosle hasta los 75, para ver qué va a hacer de aquí a los 75 años de vida. Desde que nació, ya uno nace con un tiempo cronológico puesto por Dios, porque es que uno sabe cuándo nace. ¿Pero usted sabe cuándo muere? Pero el Padre ya sabe cuándo muere, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Mire, uno tiene que adelantarse de a todo. Mire, yo he aprendido, con lo que yo viví el año pasado, aprendí todo. Aún, Señor, si yo soy útil para tu servicio, por favor, amplíame los años de vida por misericordia. Todos los días yo le digo eso, porque es que a veces se nos olvida que a cualquier momento la muerte puede llegar y... Entonces, todos los días, cuando tú ores, ora por esa misericordia para que la misericordia se prolongue en su vida. Y asimismo, si tú eres de instrumento y de servicio a Dios, de pronto la misericordia se prolongue y también le prolongue los años de vida. Porque él se cuenta, por ejemplo, ese pastor que murió en Cachipay, se lo llevó el COVID de como 40 y pico de años, se lo llevó pollo. Eso, se lo llevó de 52. ¿Por qué? Porque en el libro de la vida estaba escrito que él iba a morir de COVID. Y uno diría, venga, ¿y quién lo sabía? Pues el Padre, hermano. ¿Usted lo sabía? No. Le hago otra pregunta, ¿usted sabe cómo va a morir? Si usted pudiera orar, ¿qué le diría a su Padre? ¿Cómo quiere usted la muerte? Es más, ¿cómo usted está hablando de cómo se quiere morir? Y así ve que la gente le da miedo hasta morirse. Es que uno tiene que orar por eso. Uno tiene que orar por la muerte. Vea, esto está... Yo a alguien le dije, venga, ¿usted está pagando la póliza de seguro? No, no lo permita. ¿Cómo así? Eso se llama la muerte. No, eso no llama la muerte. Eso es evitarle problemas a su familia, hermano. Porque un entierro vale 5 o 6 millones de pesos. ¿Para qué están recogiendo con los vecinos? No aguanta, ¿sí o no? Entonces, como se paga una EPS, como se paga un seguro y una póliza de vida, pues así mismo uno también se tiene que asegurar con el Padre. Padre, que misericordia, por favor, yo no sé si yo soy para tu servicio, porque esté en una de esas oraciones que está haciendo, el Padre lo escucha y le prolonga la vida. Tal vez esa noche se le iba a llevar y por misericordia le prolongó la vida como Ezequías. El Salomón dijo en Eclesiastés que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Ah, bueno. Entonces, nunca tenga miedo por la muerte. Es que si alguien por ahí, es que la muerte es como una sacada de muelas. Es que eso no duele. ¿Sí o no? No duele. La muerte es un pequeño dolor y es un pequeño paso para pasar de este mundo al otro. Entonces, claro, más de uno dice, no, yo quisiera morirme. Y la muerte más bonita es un infarto. Es la mejor muerte y la más hermosa es, se murió durmiendo. Que eso todo el mundo yo creo que querría eso. Si dijeran, ¿quiénes quieren morir esa noche así durmiendo? Yo creo que la fila por acá. Esta fila es por tragedia, esta fila es muerte natural. No, me voy por aquí. Ah, bueno, entonces, aún en eso, toca pedirle al Padre misericordia. Señor, que cuando yo muera, así como murió mi mamá tuvo su momento, pero murió en misericordia, hermano. Entonces nosotros también, porque es que ese día nos va a llegar. Mire al que está al lado suyo, ya tiene una ataúd a la espalda, pero para su día y para su hora. Usted lo tiene para su día y para su hora, hermano. ¿Usted no le ha pasado que cuando pasa frente a una funeraria? Pues hermano, pero ese día se le llega porque le llega. Eso sí es inevitable, eso nos va a llegar a todos, hermano. A todos nos va a llegar, entonces asegurémonos desde ahora con el Padre. Asegurémonos, hombre, ¿qué le cuesta? Entonces asegurémonos y no nos busquemos problemas. Deuteronomio 4:2. Con Apocalipsis 22:18, miren lo que dice al final. Miren lo que dice el Tanakh, Antiguo Testamento.
Y miren lo que dice el Nuevo Testamento al final y los vamos a añadir los dos. Primero leamos Deuteronomio 4:2. No añadiréis nada a la palabra que yo les mando, ni quitaréis nada de ella para que guardéis los mandamientos del Señor, tu Elohim, que yo les mando. Y Apocalipsis 22:18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Yahweh quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces juntemos Deuteronomio 4:2 con Apocalipsis 22:18 y pongámoselo a un pastor para que sea juzgado. Mi hijo no calificó. ¿Sí ven? Eso es lo final de todo esto. O sea, el final de los libros es que si usted le añade o le quita, Dios lo quitará. Y si usted le añade, aún las plagas le añadirán. Entonces démonos cuenta que el mundo está en problemas. Poseemos problemas los que no están conociendo la Torah y la verdad de Yahweh. Entonces, si usted coge a un pastor y le entrega estos dos textos y no todo lo anterior que leímos hoy, con estos dos textos ya tiene problemas. Con estos dos nomás. ¿Por qué? Porque ni ellos guardan mandamientos, ni ellos guardan fiestas, ni ellos guardan su nombre. Al contrario, le añadieron Constantino para borrar todo lo que el Padre dejó escrito a través de la Torá. Y le añadieron tradiciones de hombres, como la de hoy. Hoy es Navidad y hoy están haciendo ¿quién? Hoy están haciendo Jesús. Y los mesiánicos le añaden otras cosas. Tradiciones de hombres, Kabbalah, Zohar, Mishnah, Talmud, el Talmud. Entonces démonos cuenta que hay un sancocho y aún por todo eso serán juzgados. Y es más delicado cuando usted le quita o le añade a este libro. Entonces démonos cuenta que tenemos que ser muy exhaustos cuando uno enseña. Cuando usted está dando un sermón tiene que tener mucho cuidado. Ni de añadirle, ni de quitarle. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo se enseña. Y por eso es la escuela los lunes. Para enseñarle al pueblo de que tengan mucho cuidado de no añadir y de no quitar. Porque por las palabras que salgan de tu boca, o serás juzgado para bien o para mal. Entonces démonos cuenta que uno tiene que tener aún mucho cuidado. Que uno predica para un pueblo.